¿Sí me escuchan? No los escuché. Profe, sí se escucha. Bueno, entonces, ¿por qué no me responden buenos días? Sí les respondí, pero creo que no se escuchó. Buenos días. Sí, y ahora sí los escucho. Buenos días. Bueno, muy bien. ¿Les parece que continuemos con la carga de información al programa? Creo que ya estábamos en la cuestión de las cargas, ¿verdad? Sí, profe, No sé si haya algún comentario o alguna duda hasta el momento. ¿No? no, profe. Creo que inclusive ya había cargado los, ¿cómo se llama? El peso de los muros en la zona señalada, ¿sí se acuerdan? Bien, voy a compartir imagen. ¿Sí se ve? Decíamos que estábamos aquí en lo de las cargas. Ahí está la que sería la azotea, ¿sí se ve? Que fue el peso que ya está puesto en la parte de la azotea, que era el valor de 769. ¿Es correcto? Luego en entrepisos cargamos los 628. Ahí están los entrepisos. Y me quedé aquí en lo de los muros. Ahí están los muros. Los muros, que son 363 kilogramos por metro lineal, se cargaron pues nada más en la zona que habíamos visto en imagen previa, donde van estos elementos en los entrepisos. ¿Sí? Sí, profe. Y ahí está carga distribuida. Que creo que nada más fue para estos elementos. ¿Sí? Por ahí inclusive creo que lo último que preguntó uno de sus compañeros es cómo se ponían cargas distribuidas, no a lo largo de toda la longitud, sino en algún tramo determinado de una trave. Le decía que sí se puede, que el generador de cargas lo permite, obviamente poner cargas parciales en algún tramo de la viga, que no lo ocupé porque cuando se pone total la carga, acuérdense que no pongan ninguna distancia. Aquí, si la carga va a ir en toda la longitud de la barra, entonces la carga te la va a poner en toda la longitud. Si ponemos automáticamente alguna distancia, bueno, entonces es ahí donde tomará como estas distancias para tomar en cuenta que son cargas parciales, que en mi caso no necesito hacerle así. ¿Sale, chavos? Y creo que fue lo último que vimos.
¿Va? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces vámonos a la condición 5, que sería pesos diversos. ¿Qué vamos a incluir aquí en pesos diversos? Bueno, hablábamos de que íbamos a meter el pretil, cuarto de elevador, escaleras, los tinacos, etcétera, etcétera. Pues vamos a hacerlo. Nada más que estos pesos, si se dan cuenta, están en dónde, están en la azotea. Entonces voy a abrir una ventana para seleccionar la azotea, voy a aislar la azotea y me voy a quedar con ella para trabajar en esta zona, para meter cada uno de estos pesos que ahora necesitamos en esta zona, que es la azotea. Uno de estos pesos que necesitamos en esta zona creo que es el pretil, ¿sí o no? Hablando de los pretiles, condición 5, decíamos, podemos meter el peso del pretil. ¿Cómo podríamos incluir el peso del pretil? Yo creo que en cuanto al peso del pretil, si me lo permiten, sería el mismo peso que tenemos de la mampostería, pero con una altura diferente, nada más que aquí fue una altura de 310. En el caso del pretil, yo creo que podemos ponerlo a una altura menor. ¿Sí o no? Yo creo que en el caso del pretil, podríamos decir que ¿cuánto pesaría por metro lineal? Pues tomar como base igual los 300, ¿cómo se llama? Los 117, perdón, el peso unitario, pero ahora no por 310, sino sería por una altura de ¿cuánto? Pues de 60 centímetros, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto me da por punto 60? ¿Cuánto me daría por metro lineal entonces el peso, por favor? 117 por punto 6, ¿cuánto? 70.2 kilogramos metro. Pues 70 kilogramos por metro, ¿no? ¿Sí? 70 kilogramos por metro lineal. Este peso lo pondríamos en el perímetro. ¿En qué elementos dentro de la planta? Pues alrededor, ¿no? Entonces me voy a la condición 5 de pesos diversos y voy a agregar una carga distribuida en member load, y esta carga sería uniforme y sería una carga con un valor de menos 0.0, ¿qué? Menos 0.07. Menos 0.07, es decir, 70, ¿verdad? 0.07 global en Y. No voy a poner distancias para ponerla parejo en toda la longitud de vigas y voy a agregarla. Ahora, aquí aparece con un signo de interrogación. Fíjense que ahora lo que voy a hacer para agregar la carga al perímetro, porque esta iría en el perímetro, ahora lo voy a hacer con una de las opciones que no va a ser por vigas seleccionadas ni por vista, porque por vista sería un error, porque no está todo cargado. Voy a utilizar esta que dice usar el ¿qué? El cursor. Y aquí, junto con esta, voy a activar esta opción que es el toggle load, también junto con esta, y voy a activar esta asignar. Aparece como una pesa. Entonces, ¿esto qué significa? Que esta carga la voy a ir asignando a esta viga y ahí aparece. Y así, con el puntero del ratón. Si me llego a equivocar, por ejemplo, cargué esta y no la lleva, nada más le vuelvo a dar con el clip y se quita. Entonces aquí me voy para que vean que yo puedo ir cargando también una estructura, o mi modelo lo puedo ir cargando directamente con el puntero del ratón, tocando de manera directa las barras, donde voy a ir cargando esta carga de 70 kilogramos por metro, que sería en el perímetro, que equivale al pretil. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Otra carga que podemos ahí ir cargando, bueno, valga la redundancia, poder establecer, sería el peso de las áreas de elevadores y de las escaleras que están de este lado. Ahí yo creo que ese peso pues sí lo pondría no de 70, sino sería un peso más grandecito.
sería este, ¿no? El de 362, tomando en cuenta que también esos muros del elevador o muros del cuarto de azotea pues sean más pesados porque tienen esta altura. Entonces ahí vuelvo a generar una carga, ahora me voy a la condición 5 y ahora vuelvo a agregar una carga distribuida con member load de menos punto 363 kilogramos, ¿verdad? Metro lineal, global en Y, la agrego, cierro, la tomo y bueno, puedo con el cursor ir asignando esta carga, por ejemplo, aquí, ¿no? En esta zona, que aquí sería en lo que sería la escalera, y también aquí donde llegan lo que sería el elevador, en esta parte, que serían más pesadas, porque estarían muros completos, a diferencia de este, que es el pretil, que serían los muros de la parte de los cuartos de elevador y que están en esa zona, para poder meter estos muros en la parte de arriba y que estén los cuartos, ¿no? ¿Sí se entiende eso? Sí, profesor. Bien, otra peso que podemos poner aquí, aparte de lo que es el elevador, podemos poner tal vez el peso de los tinacos. Este peso, en cierto modo, creo que ya lo habíamos contemplado en el análisis cuando hicimos toda la bajada de carga del edificio. Por ahí se había quedado, lo podemos tomar. Creo que fue en el análisis sísmico estático. Y creo que en la parte de la azotea lo contemplamos. Aquí está la azotea. Y creo que aquí está. Por un lado está el cuarto de elevador, que ya lo puse, y escaleras, pues ya están los pretiles, pero aquí están los tinacos. Creo que de los tinacos contemplábamos, o decía yo, que se pueden tomar, aquí se toma un peso de 9.675, que era el peso de los, pues de 2 o 3 tinacos destinados en la parte de arriba, y que bueno, ahí se encontraban. Déjenme acercarme más, un poquitito más, no pienso ahí a verlo, que son estos 9.675 de lo que es el peso de los tinacos, ¿no? Ese peso pues te correspondería al número de tinacos y donde se encuentran, y a lo mejor sobre una trave. Creo que aquí no los ubiqué en una situación en específico, pero bueno, sí tomo este valor como referencia para también tomarlo en cuenta ahí ahorita y meterlo, ¿no? En la azotea, lo que sería el peso de los tinacos. ¿Dónde andábamos? Aquí, ¿no? Aquí, en lo que es el trave secundario, chingada suerte, aquí la azotea, en lo que es ¿no? En los 9.600, ¿qué? 9.675. Entonces este peso pues lo vamos a meter aquí, donde, por ejemplo, vamos a pensar que en esta trave pongo los tinacos que están pesando esto. Me imagino que este peso a lo mejor es el peso de los tinacos, 3 tinacos de 2.500 litros, que darían 7.500, ¿sí? Y que la diferencia, los otros 1.000 y tantos que tenemos ahí de diferencia, pues a lo mejor es el peso de las bases de los propios tinacos. Entonces podemos aquí meter esta trave, capacitarla para que soporte todos estos 9.675 y pudieran ser 3 apoyos, que hubiera 3 cargas concentradas. Es decir, estoy pensando que los 9.675 están del siguiente modo. Si me lo permiten, estaríamos del siguiente modo, es decir, se tiene la losa de apoyo de los tinacos, porque esos tienen que ir un poquito más elevados, por ejemplo, y hablamos de, pues tal vez, decía yo, tres tinacos apoyados en una losa, y que esta losa esté apoyada en 3 apoyos, ¿no? Tenga 3 columnitas, y que estas columnas
finalmente se apoyen sobre la trave. Esta trave la capacitamos para soportar el peso de estos elementos sobre la misma, ¿no? Pueden ser las bases, pueden ser unas bases, inclusive, no necesariamente unas columnas, sino las bases, pues, pero las bases que estén sobre la trave, ¿no? Entonces hablamos de 9,600. Entre 3, ¿cuánto me daría? Y entonces ponemos el peso repartido sobre esta trave para que podamos aquí construir esas bases y podemos meter esos tinacos. ¿Cuánto sería, por favor? 3,200, profe. Entonces podemos poner 3 cargas concentradas. Entonces aquí, ¿cómo le hacemos? Nos vamos a la condición 5 y nos vamos a agregar y nos vamos a member load. Hemos estado manejando carga distribuida. Bueno, en este caso, ahora manejaríamos la carga concentrada aquí, que me dices que quedó en 3,000, ¿qué? 3,200. 3,200. Entonces meteríamos aquí 3 reacciones, 3,200 al tercio de la distancia. Esta trave de aquí, que tenemos aquí, entonces meteríamos carga concentrada. Entonces no es carga uniforme, no es momento uniforme, es carga concentrada, concentrated force. Y entonces aquí vamos a manejar la carga P, que sería menos 3.2 toneladas al tercio de la distancia. Aquí sí voy a indicar la D1, sí la tengo que indicar. Si no indico distancia, la mete a la mitad. Esa es otra particularidad que tiene este programa. Si no metemos aquí distancias, la pone a la mitad de la viga. Pero no, ahorita no la necesito a la mitad, lo necesito a un tercio. Entonces esta viga creo que tiene una longitud de 7,2. 7,2 entre 3, ¿cuánto me da? Y entonces ahí la pongo, ¿no? Sería a esa distancia, 2,4, que sería a los 2.4 metros. Ahí pondríamos esta carga, la agrego, es más, agrego la otra carga, que estaría más adelante, estaría a los 4.8, es decir, cada carga tengo que ponerle su distancia. Estaría 2,4, la otra más adelante, y la otra sería más adelante, ¿no? Entonces ahí estaría al tercio de la distancia, que sería ¿cuánto? Más bien, aquí yo creo que la primera cometimos un error, porque la primera estaría a 1.80. La siguiente estaría a 3.6. Y la última meteríamos una última carga, ¿verdad? Meteríamos una última carga, aquí sí la agregamos. Y sería una carga member load concentrada, fuerza concentrada, que estaría ubicada de ¿cuánto? De 3.2. ¿Ubicada a qué distancia? ¿A 6 punto qué? Como enseñanza de juego. A 5.4, ¿no? ¿Sí? 5.4. Entonces ahí estaría. Y entonces ahí tenemos las 3 cargas que necesitamos ponerle. Estas 3 cargas, pues ¿a qué viga se las voy a poner? Pues ahí está. De hecho, ahí la tengo marcada. Puedo utilizar el cursor o puedo decirle que es al elemento que tengo ahorita que seleccionar, ¿no? Que la agregue. Que agregue la otra, la tomo con el puntero del ratón. Y que agregue la otra con el puntero del ratón.
Y ahí está, ¿no? Pues esta trave en especial va a llevar estas concentraciones de carga, más o menos de 3 toneladas, producto de las bases de lo que sería el apoyo de la plataforma de los tinacos, ¿no? O sea, de lo que contemplamos como pesos de tinacos, para que la trave pueda soportar o tenga la capacidad, en especial esta, de soportar esas concentraciones de carga en el caso de la azotea, si es que se decide aquí poner los tinacos. Si van en algún otro lado, bueno, pues meter esos pesos donde se contemplen. ¿Se entendió? Digamos que ahí estaríamos ahorita básicamente concluyendo esta condición de, pues ya metimos petil, metimos tinacos, metimos elevadores. Tal vez las cancelerías en el perímetro, pero eso sería abajo, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer para meter el peso de la cancelería. Primero vamos a ver, ¿cuánto sería de la cancelería? Pues la cancelería no es muy pesada. La cancelería podríamos considerar un peso de cancelería, ¿verdad? ¿De cuánto pesa la cancelería por metro cuadrado? Pues es vidrio, básicamente. Ya digamos muy exagerado, 30 kilogramos por metro, ¿qué? Por metro cuadrado. Pero como es por metro lineal, la voy a multiplicar por la altura. ¿Cuánto tenemos de altura en los pisos de abajo? 310. Para tener un valor de peso por metro lineal. ¿Cuánto me daría entonces? 3 por 310. 93, profe. Gracias, 93 kilogramos. Aquí sí sería por cada ¿qué? Por cada metro. Entonces, este peso lo vamos a meter de cancel en el perímetro, pero de todas las traverías de la parte de abajo. Entonces voy a poner una vista total, ¿verdad? Y ahora voy a seleccionar, ¿verdad? Yo creo que por barras, primero paralela al eje Y, luego en inversa, corto la vista y para quedarme con las traves. Pero de las traves, pues ya la azotea ya no, ya tiene su peso, sería más bien de aquí. Vuelvo a cortar, selecciono las traves de abajo, corto y me estoy quedando con todo lo que son las traves de la planta, de las plantas de abajo. Ahora, este nuevo peso que lo vamos a meter como una carga distribuida, me voy a la condición 5, la agrego y sería una carga de member load uniformemente distribuida. ¿De cuánto menos que dijimos? 0. ¿Qué? ¿De cuánto valía la carga distribuida de cancelería? 93 kilogramos. 93 kilos, entonces serían 0,93 menos 0.093 general en Y, la voy a agregar y ahora ya que está aquí la voy a asignar. Yo creo que con lo voy a asignar, primero voy a seleccionar todo el perímetro, es decir, acuérdate que esta carga va a ir en todo el ¿cómo se llama? Es una carga exclusivamente para el perímetro, porque es cancelería, y deben de estar todos los pisos hacia abajo, ya también seleccionados. Entonces ahora sí, este peso lo vamos a asignar, usando el cursor, no, todo lo que está aquí seleccionado, me paso a la primera opción, y que lo asigne. Ahí está ya cargué cancelería en todo esto. Bien, voy a restituir la vista total y entonces ahí tenemos los diferentes pesos. ¿Qué pesos hay? Bueno, pretil, muros, concentraciones de tinacos y cancelería, pisos de abajo. Y si hubiera algún otro peso que tenga que contemplar o que tenga que meter, o que yo tenga mi proyecto, métanlo aquí en la condición número ¿qué? Número 5. Cualquier otro peso permanente que exista en la construcción, considérenlo en esta condición. ¿Se entendió? Sí, profe.
¿Qué has hecho? ¿Qué experiencia de práctica? No, pues ninguno. Sí, profe. ¿Qué has hecho? Ah, no, mi trabajo lo orienté, podía fundamental, pero también... Muy bien, vamos entonces ahora a hacer lo siguiente. ¿Sí? Entonces, vamos ahora a la condición número 6, que sería la carga viva máxima. Para este edificio, las cargas vivas máximas que se van a asignar, aquí las tenemos, aquí están en esta partecita, y bueno, las retomamos. Tenemos las cargas viva máxima, hay dos cargas vivas máximas, una para lo que es la azotea y el entrepiso. Creo que en el caso de la azotea se está generando para la carga viva máxima un valor de 100 y para el entrepiso, como es oficinas, de 200, ¿qué? De 250. Entonces, ¿cómo la vamos a asignar? Ah, bueno, aquí nos vamos, por favor, a la condición número 5, carga viva máxima, y nos vamos aquí en agregar y nos vamos a lo que sería carga de piso, el floor load. El primer valor que vamos a agregar sería la carga de 100 kilogramos, porque es la máxima, 100 kilogramos para el caso de la azotea. Entonces aquí ponemos menos punto ¿qué? Menos punto 100. Acuérdate que estamos manejando tonelada aquí de este lado. Entonces sería menos punto 100 global en Y. ¿Y a qué altura está la azotea? Bueno, creo que está en un mínimo de 15 y en un máximo de 16. Creo que es 15.5. Bueno, ya hemos dicho que vemos una coordenada mínima y máxima. Nada más hay que tener cuidado que la mínima no vaya a agarrarnos otro piso hacia abajo. Voy a dar clic en agregar y entonces pues ahí ya cargué lo que fue la azotea. Ahora voy a cargar ahí mismo voy a cargar los entrepisos. ¿Qué cambia? Ah, bueno, en lugar de ser 100, aquí serían 200, ¿qué? 250, ¿sí? Y sería entre un mínimo de 0, o sea, desde la planta baja, hasta los 15, ¿no? O 14. El chiste es que no agarremos la azotea. Y la agrego. Y ya que la agregué, ya cierro, porque estas dos son cargas vivas máximas. Y aquí aparecen ya en la condición 6, donde las agregué. Y aquí está lo que sería la azotea, que se está marcando en color pues azul, ¿verdad? Ahí lo estamos viendo. Y la de 250 que se marca en azul para el caso de los entrepisos, que es en la parte inferior, ¿no? Entonces, ahí tenemos las cargas correspondientes, lo que es azotea y lo que es el entrepiso. 100 en la azotea y 250 en entrepiso. ¿Se entendió? Sí, profe. En el caso de las cargas vivas, para la opción de sismo, en la opción de sismo tenemos, para la carga viva instantánea, tenemos 70 en la azotea y 180 en los entrepisos. Entonces vamos con el puntero del ratón, tomo lo que es la condición 7 y agrego. Voy a agregarle a la carga de referencia 7, le voy a agregar lo que sería la carga con flow load. Le voy a agregar esta carga de 70, que sería para la azotea, que sería ¿cuánto? Menos ¿qué? Menos 0.07 en el caso de la azotea, 0.07, 70 kilogramos, global en Y, está bien, y acuérdate que el mínimo en el caso de la azotea creo que 15, ¿qué? 15, 16, ¿no? 16.07 la agrego. Sin cerrar esta ventana, una vez que agregué, ahí mismo agrego, porque estamos en la misma condición, 180 para el caso de los entrepisos, menos punto 180. Ahora esta sería de 0 a ¿qué? Y la agrego. Cierro. Y ahí está, ¿no? 70 en la azotea, 180 en entrepisos.
Finalmente, carga viva media, que aquí los tenemos, la carga viva media, que es la última carga que tenemos, que en azotea es 15 y en entrepiso es 100, para el uso de oficinas, ¿verdad? Es 150, 180 y 100. Entonces, la carga viva media, voy a agregar, me voy a ir a, ¿cuál nos íbamos? A area load, no, floor load. Tenemos el primer valor, que es menos 0.015, lo van en Y. ¿De qué distancia? ¿Qué distancia? Sería de los 14 a los 16. Agrego y luego sería la de 100. Menos 0.1. Esta sí iría de 0 a los ¿qué? A los 15 metros. La agrego. Y ahí está ya. Ya está cargado todo el edificio. 15 en la azotea. Y ahorita se pone en azul 100 del 1 al cuarto. ¿Se entendió? Con esto estaríamos concluyendo toda la carga de la geometría del edificio. ¿Sí? Sí, profe. Bien, ok. Una vez que ya tenemos estas cargas aquí de 100, 15, 70, 180, 170, 250, que son las cargas vivas. Muy bien, ahora lo que le va a dar sentido a todo lo que estamos haciendo, pues es combinar la carga, porque ¿qué sucede en la realidad? El edificio, pues cuando viene o cuando lo estamos ocupando, cuando está en condiciones de operación, pues no nada más está el peso propio, también está presente las cargas muertas. Entonces hay que sumar todas estas cargas, porque estas interactúan en ese instante cuando el edificio está en funcionamiento. Entonces, lo que le va a dar sentido a estas cargas primarias que acabamos de calcular ahorita son las combinaciones. Es decir, tenemos cargas primarias y estas están divididas en dos grupos, que aquí me voy a permitir remarcarlos, que ya están señalados. De la 1 al 5 es lo que se conocen como acciones primarias o cargas permanentes. Acciones permanentes son cargas estáticas, cargas muertas que están sobre el edificio. Y luego tenemos otro grupo que son las acciones variables. Normalmente son las cargas vivas. Estas acciones variables dependen mucho del uso que tiene el piso. Si el uso que tiene el piso es oficinas, se le asigna tal valor. Si el uso que tiene el piso es azotea, se le asigna otro valor. O sea, depende mucho del uso del piso. Pero decía yo que lo que me interesa ahorita son las combinaciones. ¿Por qué? Porque las combinaciones son las que nos van a llevar al diseño. Hay 3 categorías de combinaciones. La primera combinación de diseño es de carga última y es una combinación común. Es decir, ¿por qué se dice que es una combinación común? Porque es la suma de acciones permanentes más acciones variables, es decir, de cargas muertas y de cargas vivas. Cada una multiplicada por un factor de carga que puede ser, que son especificados a través de lo que marca hoy la normatividad. Por ejemplo, cuando la estructura pertenece al grupo B, las acciones permanentes se incrementan por un 30% y las acciones variables por un 50%. Y aquí se van a sumar cargas muertas, más en esta combinación común se toman acciones variables, pero con su intensidad, aquí lo marqué, con la intensidad máxima, o sea, la WM. Es decir, sumas toda esta carga con la carga viva máxima. Y en el caso de la carga muerta por 1.3 y la carga viva máxima por 1.5 si el edificio pertenece al grupo B. Si el edificio, pongan atención, pertenece al grupo A,
Entonces la cambia y las acciones permanentes son por 1.5 y la carga viva por 1.7. Entonces esto son las combinaciones de diseño, insisto, de carga última. Luego vienen otras combinaciones que son las combinaciones accidentales, que es cuando viene el sismo. Se suman permanentes, se suman variables, más acciones accidentales que pueden ser sismo o viento. Acuérdense que cuando un edificio, cuando se viene un sismo encima, pues está parte de la carga viva y está toda la carga muerta. Entonces se tienen que sumar, se tienen que combinar. Estas combinaciones ahorita no las vamos a hacer, de hecho aquí le taché, porque nada más las voy a indicar y estas las vamos a hacer ya hasta que tengamos todo lo de sismo. Ahorita todavía no lo tenemos. Luego tenemos combinaciones de servicio. Aquí nada más es la suma de cargas muertas y cargas vivas sin factor de carga. La particularidad es que estas condiciones, por eso se dice que son de servicio, es que no son para diseñar en algunos casos, pero no incluyen, porque no incluyen factores de ¿qué? No incluyen factores de carga. Entonces, en este caso, vamos a sumar todas las acciones permanentes, que sería la carga muerta, más vamos a considerar de las 3 cargas vivas, la carga viva instantánea. Esa es la que vamos a sumarle para obtener un peso de la construcción, tomando en cuenta cargas muertas y cargas vivas. Entonces, en este caso utilizaré la instantánea para sacar una combinación, insisto, una combinación de servicio. Vamos a armar entonces estas dos combinaciones. En el programa, ¿cómo las armamos? Ok, aquí me retorno al programa, al software. Y entonces aquí lo que hemos generado son condiciones de carga primaria. Nos vamos a ir entonces, después de haber declarado todas estas cargas de referencia en definición, nos vamos a ir aquí, a casos de carga. Y en casos de carga vamos a darle clic en lo que es slot case, nuevo. Nos vamos a ir a nuevo. Y de nuevo nos vamos a ir aquí donde está el caso de carga, la 1. ¿Qué vamos a hacer en esta condición 1? Le vamos a llamar a esta condición 1 peso del edificio. Fíjate bien, vamos a hacer una combinación donde aquí esta condición de peso del edificio simplemente vamos a la vamos a declarar nada más, la declaramos, donde le vamos a agregar las cargas muertas y vivas sin factores de carga. Y la 2, sí, la 2 sí la vamos a hacer ya última, va a ser peso último del edificio. Y también la voy a agregar, estoy declarándolas. La primera entonces va a ser, bueno, si quiero, de hecho la voy a editar aquí y le voy a poner aquí entre paréntesis para que tengamos bien en claro que es una combinación de servicio. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a incluir factores de ¿qué? Factores de carga. En cierto modo, al agregar esto quiere decir que mucho cuidado, no la voy a utilizar para diseño, pero sí para conocer mi peso, como dije, el peso del edificio. ¿Y qué voy a incluir aquí? Entonces ahora me voy a ir aquí, por favor, de la 1, ya que está declarada, me voy a ir a agregar. Y en agregar nos vamos a ir aquí donde está una opción hasta acá abajo que dice Repeat Load, y me voy a ir aquí en estas opciones de Repeat Load donde dice Reference Load. Y aquí van a aparecer las cargas que puedo meter en esta condición. ¿Qué cargas voy a meter aquí en esta condición? Bueno, ya lo habíamos visto aquí en la libreta. Esta condición de servicio vamos a meter todo lo que son las cargas muertas más la carga viva instantánea. Es decir, vamos a sumar desde la 1 hasta la 5, porque así está el edificio con todos estos pesos, y la 7. Entonces sería desde la 1 a la 5, las paso del lado derecho, y la 7. Entonces, ¿qué estoy sumando aquí? Todas las cargas muertas más la carga viva instantánea. Estas no, porque obviamente dobletearía la carga viva. Estas se utilizan en las fases de diseño, para otro tipo de cuestiones. ¿Sale? Entonces, ahorita con esto podemos obtener
carga muerta y viva ya sumada y sin ningún incremento. La voy a agregar. Y luego me voy a ir aquí a lo que sería peso último del ¿qué? Del edificio. Aquí, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer una combinación de diseño, una combinación común, esta, donde voy a sumar mi carga muerta y viva, pero sí las voy a multiplicar ya para factor de carga. En este caso, oficinas, mi edificio es de oficinas, las oficinas pertenecen al grupo B, entonces el factor de carga para las muertas va a ser de 1.3 y para la viva va a ser de 1.¿qué? De 1.5. Procedo entonces a hacer esta condición. Y entonces voy aquí a agregar, me voy a ir a repeat load, repeat load, pero en reference load. Y entonces aquí en reference load voy a pasar, como dije, desde la 1 hasta la ¿qué? Hasta la 5. Pero ojo, aquí le voy a cambiar el factor. Todas estas por 1.3, ¿verdad? Porque es estructura del grupo B. Y entonces aquí el factor va a cambiar todas estas por 1.3. Me pide la normatividad que se modifique, ¿verdad? El factor de carga, que se incremente en un 30, básicamente un 30%, ¿no? Espérame, ahí cometí un error, espérame. La voy a quitar. Aquí borrarla. Y otra vez repito. Es que me faltó sumarle la carga viva, ¿no? Entonces ahora sí, aquí otra vez la voy a agregar. Repeat loads, reference load. Decimos que es desde la 1 hasta la ¿qué? Hasta la 5, pero todas estas con un factor de carga de ¿cuánto? De 1.3. Es mi factor de carga para la carga muerta, ¿no? Y voy a sumar la carga viva máxima. Acuérdense que en esta combinación la que se suma es las permanentes por 1.3 y la carga viva por 1.5. La carga viva máxima. Entonces esta para acá, pero esta no va a ser por 1.3, esta va a ser por 1.5. Y ahí está ya esta combinación. La agrego. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Entonces, tenemos una combinación que es la de servicio. Es más, miren, ahí se ve cómo toma todas las cargas, el peso de la R1, si se acuerdan lo que era la R1, peso propio. ¿Sí? Toma el peso propio. Y le suma la carga muerta de azotea, la carga muerta de entrepisos, el peso de los muros, el pesos diversos, y le suma la carga viva de valor instantáneo. Entonces prácticamente este peso pues ya es ahora sí que como funciona el edificio con toda su carga muerta y viva. Este va a ser de diseño, todas las cargas muertas que hemos mencionado desde la 1 hasta la 5 multiplicadas por 1.3 y en el caso de la carga viva máxima por 5, por 1.5 y se combina, ¿no? Entonces ahí estaríamos, ¿verdad? Todas las cargas 1.3, 1.3 y 1.5. Y tendríamos esta condición de carga, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí entonces? Bien. Bien, nos vamos a ir entonces a una de las últimas opciones aquí, después de cargas, después de que cargamos, tenemos análisis y ya aquí lo único que
Si se dan cuenta, pues ya recorrimos todo, ya tenemos la estructura cargada, ya podemos analizarla. Y ahí sí ya nos podemos ir directo a lo que sería el análisis del edificio. ¿Y cómo le decimos que lo analice? Bueno, vamos a definir un último comando. Aquí, ¿verdad? Que le decimos que lo corra, pero antes de correrlo, vamos a definir un comando, porque si no, no lo va a analizar, que dice que performe el análisis, que le dé forma al análisis. Le decimos todo y agregamos esta instrucción. Si no agregamos esta instrucción, no nos va a hacer el análisis. O sea, lo que estamos diciéndole al programa es que tome todo lo que leyó anteriormente y lo meta a análisis. Eso es lo que le estamos diciendo. Si se dan cuenta, aquí de una manera esquemática, podríamos decir aproximada, se ve la estructura general del archivo de entrada, donde se guarda toda la información de la estructura, donde están las cargas de referencia, donde están los diafragmas que declaramos, donde están las cargas como le llaman, de referencia, y está la geometría de la estructura. En cierto modo, aquí se ve todo, y al final de todo esto debe de aparecer esta instrucción para que haga el análisis. Con esto indica que se meta a proceso, que analice y que nos dé ¿qué? Resultados. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Al parecer no, pues. Bien, gracias. Entonces de aquí pues lo vamos a analizar, entonces lo corremos. Ya nada más lo que resta es que lo corra. Obviamente va a ser un último salvamento en el archivo por los últimos datos que metimos y que lo analice. Bien, como ven, el archivo ya concluyó. Y vamos a ver el archivo de salida. Antes de ver resultados en los procesadores, pues ya tenemos un archivo. Se ha generado, así como todo esto se salvó en un archivo de entrada, hay un archivo output file de salida donde también se acaban de grabar los resultados de esta corrida. Y aquí tenemos algo que vamos a verificar ahorita. Por ejemplo, acuérdense que declaramos unas cargas como de masa. Al principio les decía, estas van a ser cargas de ¿qué? Cargas de masa, que se conocen como los floor, que fueron por medio de los diafragmas, los floor diagrams. Entonces, al ver ordenado esto como diafragmas, entonces aquí el programa nos da el peso por cada piso. Este es el peso que nos está reportando por cada uno de los niveles, en la condición que, si se dan cuenta, es muy similar a la 7, a la condición 1 de servicio, porque activamos cargas muertas y creo que fue la carga viva instantánea. Entonces nos está dando el peso por nivel, carga muerta y carga viva. Si sumamos estos pesos, por favor, que están ahorita aquí en pantalla, creo que nos daría el peso total del edificio. ¿En cuánto andamos? En cuanto al peso total, si me hacen la suma de los pesos de cada nivel, ¿cuánto andaríamos de peso total?
A mí me da de 468.46. A ver, ¿te parece que lo pongamos como referencia? Me dices que ese peso, la suma de los pesos, estos, está dando ¿cuánto? 4.688.46. Vamos a ver. Estamos obteniendo, a través de haber hecho nuestro análisis, estamos obteniendo lo voy a apuntar aquí, un peso ¿qué? De 4.688. 4.000, ajá. 688.46. 688 toneladas, ¿no? Serían toneladas. No está en kilos. No, pues si fueran kilos, no, es nada, ¿no? 4.628 toneladas. Aquí está arriba, dice tonelada metro. Ahí está, ¿no? Son toneladas. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Este peso lo podemos, creo que, comparar con el que habíamos hecho una vez. Ya tiene tiempo en nuestro análisis sísmico. ¿Qué peso obtuvimos aquí en el análisis sísmico estático? Que fue el peso total del edificio. Aquí está. 4.400. Sí, 4.422. ¿Sí? O 4.769, que hubo una diferencia en 147 toneladas, pero veo otros valores. ¿Cuál era el peso de nuestro edificio? ¿Eran 4.700? A lo mejor no metí aquí la imagen con la corrección de peso. ¿O eran 4.400? Bueno, el día que ustedes entiendan, me siguen, pues ya lo veremos, ¿no? Entonces ahí serían, voy a tomar ¿no? Serían los 4.400, que es lo que estoy viendo, que inclusive acá está arriba. Tomamos aquí y pues esperemos que sea este. Entonces ahí ese peso que estamos haciendo, ahí unos 4.462, en este caso, bueno, aquí esta imagen se tomó del otro proyecto, la vamos a quitar porque no es ahorita y la estamos aquí modificando. De hecho sería más bien de ¿no? Que tenemos ahorita aquí. Entonces, pues es parecido, ¿no? Digo, finalmente no difiere mucho de los que me decían ahorita, que son 4.000, ¿qué? La suma de esto, ¿no? Que da 4.600, ¿no? A las alturas que se tienen. Entonces, me decían que esta sumatoria, entonces dio ¿cuánto? 4.000. 4.000, ¿qué? 4.688. Gracias, 660. 88.
688. Entonces, este valor es similar a los 4.222 que tengo aquí, 4.422. Es una diferencia menor, 4.400, ¿qué? 22 toneladas. ¿Cuál sería la diferencia entre este y este? ¿Cuál es la diferencia que tengo ahorita? Profe, ahí en el de 4.600 es 4.688. Ah, es 88. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? 266. 266 toneladas. Es una diferencia mínima. Si se dan cuenta, la diferencia es menos de la mitad del peso de cualquiera de los pisos. De hecho, estos pesos tienen que ser muy similares también al análisis sísmico. Fíjate, mira, ahí están 900, aquí están en 800 y aquí andan en 900. ¿Saben por qué pudiera ser la diferencia? Porque creo que mi análisis sísmico no lo hice todavía, todavía no está hecho con el incremento de peso propio por las secciones que sí pasaron los desplazamientos. Acuérdense que ya hubo secciones que pasaron los desplazamientos, hay un pequeño incremento y digamos que se tiene que corregir un poquito ahí el cortante. Pudiera ser con estos pesos para que se parezca más, pero aún así no es mucha la diferencia, ¿no? Entonces esta diferencia, aunque por ahí pudiera presentarse, digo, lo estoy viendo, quiero ver así, porque aquí ando en 800, aquí en 900, es por esa razón, ¿no? Porque aquí hay un pequeño incremento debido al cambio de dimensiones. Acuérdense que tuvimos que poner columnas un poquito más robustas y traves con bases más grandecitas para que pasara los desplazamientos y eso pega un poquito en el peso. Bueno, finalmente entonces pues parece que sí estamos bien, es el peso correcto. Esta diferencia que estoy mencionando aquí, si tomamos cualquier entrepiso, el más pesado de 963, ¿cuánto es el 50% de los 963? Es decir, la tolerancia, pues acuérdense que hemos hablado de que la diferencia que vamos a tolerar entre este peso que reportamos al principio con nuestro análisis estático y este peso que ya nos reporta el programa, la diferencia pues no puede ser más de la mitad del peso de un entrepiso. Creo que ahí andamos, ¿no? ¿Cuánto es 963 al 50%? Da de 481.65. 471 toneladas. Esta sería la tolerancia. Estamos dentro, ¿no? Digamos que no nos podemos pasar de esto, o si nos pasamos, pues habría que buscar por qué y qué estamos haciendo, cuál es la diferencia entre uno y el otro, pero no más, no podemos, digamos que no puede haber una diferencia entre este que me reporta el programa y este que hice con mi análisis estático, no puede haber una diferencia más allá del peso de un piso, ¿no? O sea, ya si estas diferencias son de 900 toneladas, ya es una diferencia muy fuerte porque hablamos de un nivel más. ¿Sí me explico? Entonces no podemos tener diferencias tan elevadas. Por eso aquí estamos dentro de tolerancia. Esta diferencia es menor que 471. Y de hecho va a ser menor, porque insisto, aquí hay un ajuste, debe de haber un ajuste acá, porque muy probablemente este análisis esté todavía con los pesos de las secciones anteriores. Entonces esta diferencia debe ser menos. ¿Sale? Sí, profe. Entonces creo que ahí estamos, nuestro edificio ya quedó, al menos en esta etapa muy importante,
cuando hagamos nuestro análisis estemos cuadrando los pesos de la construcción. De hecho, aquí tenemos todavía un tercer peso, que es un poquito más grande, 4.723, que es la suma de la carga muerta y la carga viva, que me lo da ya como reacción, que es la carga de servicio, ¿no? Aún así, creo que estamos dentro de tolerancia. 4.000, ¿qué? 723 menos 4.442, ¿cuánto me da de diferencia? ¿No hay? 301. ¿300 qué? ¿No hay? 301. De 301. 300, no te oigo los últimos dos, 12 o cuánto. De 301. De 301, profesor. 301. Bueno, aún así es menor de los 400 ¿qué? 71. Pues ahí está. Entonces está bien analizado ahorita mi edificio. La 2 no se compara porque acuérdense que esta tiene, pues esta sí se va a disparar. Esta tiene factores de carga. Aquí el edificio llega a pesar hasta 6.600, pero bueno, porque aquí ya le estás aplicando factores de carga, ¿no? El 1.3 y el 1.5 a la carga viva. Este no. Este tiene, obviamente tiene que ser mayor que la 1. Entonces tenemos tres filtros, ¿no? El programa nos ofrece dos. Un resultado que es por piso, una suma de reacciones de la condición 1 y nuestro análisis estático que tenemos los 4.422 y la tolerancia que se cumple en todos los casos. Este edificio cada vez podemos afinar que su peso anda en las 4.600 toneladas, tomando una media, ¿no?, de estos tres resultados, anda en las 4.600 toneladas de peso. Pero ya no más, ni tampoco menos, de momento, ¿no? A menos que se meta otro piso o cambie la geometría del proyecto, bueno, pues es otro, ya cambian los pesos. ¿Sí se entendió? Entonces, deben de correr ya sus edificios, deben de entregarme esta tabla de pesos que genera el programa. Inclusive yo les pediría que cuando tomen la imagen de esta tabla, que ustedes deben de tomar la imagen, tomen la imagen que aparezca el archivo, el nombre del archivo. Ahí aparece el nombre del archivo en referencia a la imagen con los pesos, ¿no? La suma la pueden hacer aparte, eso yo creo que sí saben sumar, ¿no? Y entonces de ahí pues ya nada más me reportan el peso, ¿verdad?, que ustedes están obteniendo en esta etapa. Esta imagen la pueden copiar, la pueden pegar, me la pueden enviar por correo y ustedes me reportan el peso del edificio, porque ahorita ya es a donde debemos de avanzar, ahora sí, con el resultado de los pesos por nivel, que inclusive así como le hice yo ahorita aquí, esto los puedo comparar con su análisis sísmico que me entregaron. Y bueno,
Aquí dice, es que aquí está más ligero el edificio. Sí, insisto, porque aquí todavía no se cambiaban las secciones, pero si tuviera el último con las secciones cambiadas, yo creo que inclusive estas diferencias todavía las bajaría más, serían menores, y pues ahí estarían con 900, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien, pues estaría concluyendo ya ahora sí hasta este punto. Básicamente hoy este día estoy concluyendo el modelamiento del edificio ante cargas verticales, geometría, ya lo corrimos, ya estamos con resultados. La otra clase del viernes, si quieren, nos enfocamos más a los resultados que da adentro. Ahorita nada más subimos los resultados a nivel del archivo de salida. ¿Sí? Pero disculpe, profe. ¿Sí? ¿Y para cuándo le debemos entregar la captura? Para el viernes tenemos oportunidad, el día jueves en la noche, viernes en la mañana, que tengamos ya terminado esto que se estuvo trabajando, que ahorita pues ya como lo vinieron trabajando, yo creo que no hay problema que lo concluyan de aquí al viernes, ¿no? Entonces, ahí para que lo tengamos ya, para que ya tengamos resultados, para que ya andemos viendo cómo andamos en pesos y bueno, pues si hay algo, estamos a tiempo de corregir, de estar haciendo el proyecto, corregirlo bien. ¿Sale? Sí, profe. Bueno, pues si no hay más, nos conectamos el que dejo de transmitir y nos conectamos el viernes, ¿va? Sí, profe. Hasta luego. Hasta luego, si no hay dudas, hasta luego.